Buenas tardes. Mi ponencia tiene como nombre Fortaleciendo las competencias para el manejo de la información para la práctica docente. Mi nombre es Liliana Pérez Rincón. Trabajo en la institución educativa José Félix Restrepo, en Restrepo, Valle del Cauca. La apuesta que se planteó a través de la experiencia prospectiva Fortaleciendo las competencias para el manejo de la información para la práctica docente consistió en fortalecer las competencias en el manejo de la información para la práctica docente en la institución educativa José Félix Restrepo de Restrepo Valle, con el fin de mejorar y enriquecer las prácticas de aula por medio de la mediación de las TIC, al ofrecerle a los docentes herramientas TIC que les permita gestionar la información y compartirla entre sus pares y con sus estudiantes. Las palabras clave son TIC, CMI, práctica docente e información. La siguiente propuesta pedagógica consiste en fortalecer las competencias en el manejo de la información a través del uso y apropiación de herramientas TIC para fortalecer la práctica docente. Al evidenciarse con preocupación debido a la proyección del cambio de especialidad en convenio con el SENA a técnico en competencias laborales en diseño e integración de multimedia, que la gran mayoría de los docentes de la institución educativa José Félix Restrepo no cuentan con las competencias básicas para el manejo de la información necesarias para mediar los contenidos con las TIC, surge la propuesta de formación fortaleciendo las competencias para el manejo de la información para la práctica docente. Esto con el objetivo que el docente transforme sus prácticas de aula al aprender a gestionar la información, al mantenerse actualizado e innovar utilizando las TIC. Objetivos de la propuesta. Objetivo general. Fortalecer las competencias para el manejo de la información a través del uso y apropiación de herramientas en los docentes de la institución educativa José Félix Restrepo del municipio de Restrepo Valle. Objetivos específicos. Diagnosticar el nivel de competencias TIC a través del conocimiento, uso y apropiación que tienen los docentes sobre las herramientas para el manejo de la información. 2. Diseñar una propuesta de intervención para fortalecer las competencias en el manejo de la información a través del uso y apropiación de las herramientas digitales. 3. Implementar la propuesta de intervención pedagógica. Y 4. Evaluar los resultados de la intervención pedagógica. Marco conceptual. Decisiones pedagógicas. En esta propuesta se plantea la necesidad del trabajo o del aprendizaje colaborativo. El modelo colaborativo es la representación de la actividad de enseñar como una práctica colegiada, interactiva y considerada en equipo, como función compartida, en la que el educador y los estudiantes son agentes corresponsables y protagonistas de la acción transformadora. Y además de brindar aprendizajes significativos que, según Cole y Palacios, el aprendizaje significativo engloba de una manera más completa la dimensión emocional, motivacional y cognitiva. Esto lo lograremos a través del trabajo en equipo, donde todos tendremos la oportunidad de expresar y aportar a las actividades planteadas. Además, las actividades planteadas tendrán en cuenta las necesidades y el sentir de los docentes de la institución educativa. Marco de referencia. Algunos del marco teórico son las competencias TIC para el desarrollo profesional docente del MEN, los estándares de competencia en TIC para docentes de la UNESCO, los estándares ISTE para estudiante, el modelo SAN-R de Rubén Puentedura, la metodología TEPAC, un marco para el conocimiento docente, y el modelo MITICA, entre otros. Del modelo MITICA tomaremos los elementos de recursos digitales, que son el software y los recursos web, precisando las herramientas de las TIC que todo docente debe saber usar independientemente de las asignaturas a su cargo son el funcionamiento básico de un sistema operativo, una suite de oficina. Adicionalmente, debe conocer con propiedad el uso del correo electrónico y del navegador de Internet y desarrollar tanto la competencia para manejar información como el alfabetismo en medios. Una vez adquiridas por el educador estas competencias básicas, puede empezar a usar las TIC no solo para su propia productividad profesional,
sino para su trabajo en el aula. También tomaremos el elemento de docentes de otras áreas compuesto por la competencia TIC, las estrategias pedagógicas y la competencia de integración. El uso de las TIC en los procesos de aula exige que los docentes desempeñen nuevas funciones y requiere nuevas pedagogías, lo que inevitablemente conduce a la necesidad de plantear cambios en la formación docente. La primera barrera que debe vencer cualquier docente de área es la relativa al desarrollo de sus competencias básicas en TIC. Buen punto de partida para comprender a qué se hace referencia con los estándares de competencias en TIC para docentes de la UNESCO y los estándares IST. Poder integrar las TIC en el aula depende de la capacidad de los maestros para estructurar ambientes de aprendizaje enriquecidos en los que se genera clases dinámicas, activas y colaborativas que fusionan las TIC con nuevas pedagogías. Esto demanda la adquisición de un conjunto diferente de competencias para manejar la clase. El modelo TEPAC constituye un marco teórico interesante para una integración eficaz de las tecnologías en la enseñanza. Reconoce la importancia de los tres componentes fundamentales: contenido, pedagogía y tecnología, centrando el foco en las múltiples interacciones que existen entre ellos. Por delante resta una importante y densa tarea de desarrollar en la práctica sus principios, con intención de avanzar en temas fundamentales como una teoría del aprendizaje con TIC, didáctica del uso de las tecnologías, formación del profesorado, innovación educativa, investigación en la acción, etc. Para un docente, la integración eficaz de la tecnología en la enseñanza resultará de la combinación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía y de la tecnología, pero siempre teniendo en cuenta el contexto particular en que se aplica. Del análisis que propone el modelo se puede deducir las competencias del profesorado para la integración de las TIC en la docencia que desempeña. Este paso es fundamental para definir los itinerarios formativos tan necesarios para afrontar una formación que atienda a la heterogeneidad del profesorado de acuerdo con las estrategias de progresividad y ciclicidad. El modelo SAM-R me brinda la manera de identificar a través de sus dos capas, mejorar y transformar, y de sus niveles, sustituir y aumentar, modificar y redefinir, el nivel de apropiación de las TIC en los docentes y la manera de avanzar en dicha apropiación para la implementación en la práctica docente. Considerando los elementos de los modelos SAM-R, TEPAC y MITICA, los cuales tienen en común la necesidad que los docentes desarrollen competencias TIC para la mejora e innovación en su práctica, se propuso el curso en competencias para el manejo de la información, el cual está compuesto por 4 elementos. El primero, marcadores sociales, que tienen como objetivo aplicar los criterios básicos para identificar, seleccionar y valorar información. Recopilación de información en Internet con herramientas TIC. El segundo elemento es la búsqueda avanzada, que tiene como objetivo aplicar los criterios básicos para identificar, seleccionar y valorar la información. El tercer elemento son los derechos de autor, que tiene como objetivo aprender a aplicar las normas básicas de propiedad intelectual y las licencias de la información. Y el cuarto elemento de este curso sería la creación de contenido nuevo, que consiste en crear contenido totalmente nuevo a partir de lo recopilado, dando su punto de vista, comentando y poniendo en contexto la información. La apuesta didáctica se hará a través del modelo Gavilán. ¿Qué es el modelo Gavilán? Es un modelo para resolver problemas de información diseñado con el objetivo primordial de ofrecer a los docentes una orientación adecuada para diseñar actividades de clase que permitan, por una parte, orientar a los estudiantes durante el proceso de solución de un problema de información
y por la otra, promover en ellos el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que conforman las competencias para el manejo de la información. Este modelo está compuesto de 4 pasos. El primer paso es definir el problema de información. El segundo paso, buscar y evaluar información. El tercer paso, analizar la información. Y el cuarto paso, sintetizar la información y utilizarla. Cada uno de estos pasos está dividido en subpasos. Veamos. Primer paso, definir el problema de información. Este paso tiene otros subpasos que son plantear la pregunta inicial, analizar la pregunta inicial, construir un plan de investigación, formular preguntas secundarias y evaluar el paso. Para este paso, entonces los docentes de la institución se reunirán en grupo por áreas y plantearán una pregunta problema, un problema de información que quieran resolver de manera grupal. El segundo paso sería buscar y evaluar la información. Para esto utilizaríamos el marcador social DIGO, a través del cual podríamos identificar y seleccionar las fuentes de información que encontremos en cuanto al problema de información que planteamos. Una vez que las tengamos seleccionadas, podemos utilizar el marcador para retomar o acceder de nuevo a las fuentes que ya fueron seleccionadas previamente, evaluando las fuentes y la información que contienen. ¿Cómo hacer la evaluación de las fuentes y la información? Lo podemos hacer a través de la lista de criterios para evaluar fuentes de información provenientes de Internet del modelo Gavilán, que tiene los siguientes componentes. Se evalúan las características y el objetivo del sitio web donde se publican los contenidos, la información sobre el autor de los contenidos y la información sobre los contenidos mismos. Esto se puede hacer a través de la plantilla que también encontramos en el modelo Gavilán, que nos permite hacer una evaluación de los contenidos que hemos hallado. El tercer paso, que consiste en analizar la información. Entonces, una vez seleccionada haber clasificado la información a través del marcador DIGO, podemos volver sobre ella y seleccionar la más adecuada, aquella que resuelve nuestra pregunta, problema o nuestro problema de información y todas las preguntas secundarias que hemos planteado. ¿Cómo lo hacemos? Al leer, entender y comparar la información que hemos seleccionado. Al responder a través de si esta información que hemos seleccionado responde no solo a la pregunta inicial, sino a la pregunta secundaria. Luego hacemos la evaluación de todo este tercer paso. Y como último, entonces tenemos el cuarto paso, que es sintetizar la información y utilizarla. Para esto utilizaremos una presentación de PowerPoint donde podamos hacer la presentación o la elaboración de nuevo contenido con la información recopilada, seleccionada y validada, y luego la compartiremos a través de SlideShare. Conclusiones a esta propuesta. Aplicar el diagnóstico de las competencias TIC, primer paso de la propuesta, fue de suma importancia, el cual se dio a través de conversatorios por medio de los cuales pudimos identificar las verdaderas necesidades del grupo de docentes. Promover las competencias en el manejo de la información entre los docentes de la institución José Félix Restrepo, fortaleciendo así la mediación de las TIC, cumple con las metas que se abordan en la implementación de las políticas de integración de las TIC, que son promover mayor igualdad de acceso, uso y aprendizaje de las TIC entre niños y adolescentes de distinto nivel socioeconómico. Llevar la práctica educativa cotidiana a los procesos de enseñanza y aprendizaje y al funcionamiento de las instituciones educativas, cambios que nos permitan proponer rupturas con el pasado, asumir las realidades del presente e imaginar los retos del futuro. El modelo SANRAS nos permite evaluar el nivel de mediación de las TIC en las prácticas de aula. Por observación se puede determinar que en la mayoría de los docentes no pasa de la capa de mejorar, en el mejor de los casos en su nivel de aumentar,
pero que en un alto porcentaje de los docentes se quedan en el nivel de sustitución